Hola, soy José Luis Jiménez de República Dominicana, egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. El reinado de Antoine es un documental sobre un joven llamado Bismarck que vive en un pequeño pueblo de Cuba, en Bauta, donde le ha tocado la responsabilidad de cuidar solo de su padre discapacitado, un excombatiente de la guerra de Angola, y en medio de un contexto bastante desfavorecido, Bismarck se refugia, se obsesiona, se fascina en el ejercicio de contar e inventar historias. Historias épicas, de capa y espada, historias de época, pero que ponen de manifiesto la crisis contemporánea de su entorno y sus propios conflictos familiares y personales. La historia y la idea surge a raíz de una inmovilidad, digo, porque al llegar a este pueblo, en principio con la idea de hacer una deriva, de perderme, eh, pues realmente venía como de unos trabajos previos que para mí fueron muy densos sobre la muerte, sobre el duelo y también otros proyectos que sigo desarrollando que van por esa línea. Y en mi visita a ese pueblo, pues, no sé, estaba quizá interesado en algo que tuviera un poco más de frescura y eso me generó esa crisis como cierta inmovilidad y me quedé sentado en el parquecito central del pueblo, ¿no? Y es ahí donde eh, veo a Bisman junto a su padre, que estaba en una silla de ruedas, y Bisman es quien me aborda, ¿no? Y comienza a contarme cosas de una, ¿no? Entonces yo un poco curioso le pregunto sobre el pueblo, él me dice que es el cubano que mejor domina la historia de su país, me dijo que trabajaba en el Museo del Pueblo, y comenzó a contarme un montón de historias. Luego me di cuenta que realmente nunca trabajó en el museo y que muchas cosas se la inventaba, pero había algo en esa fascinación por el relato, por el mito, por esa necesidad de contar que me fue pareciendo interesante, pero aún así, eh, no sé, en principio todavía estaba interesado en seguir explorando, ¿no? Como por otros lados, y Bismarck siempre me abordaba por cada esquina del pueblo, se me aparecía con un relato nuevo, con una nueva historia, con un nuevo invento. Y pues poco a poco eso me fue atrayendo, fui pasando mucho tiempo con él y luego, en la medida que lo fui conociendo y fui visitando su casa, conociendo un poco de su familia, me di cuenta que muchos de esos relatos y de esas historias pues tenían cierta relación con eso que ya había mencionado sobre sus propios conflictos familiares. Y es ahí donde él me cuenta este relato que escribió que se llama El reinado de justicia del rey Antoine, que pues habla como perfectamente de, no solo de él, sino de su entorno, ¿no? Y estamos hablando de unos niños que se criaron con un padre militar y casi todos los códigos de esa casa eran como si fueran códigos de guerra, ¿no? Se habla del traidor, del jefe, eh, y no sé, eso me comenzó cada vez más a parecer más interesante, ¿no? Y realmente como encontrar un motivo para seguir como eh, interesado, como pero conociendo más, aprendiendo más. Y en esa medida, pues ya se fue sumando como el equipo, el director de fotografía y comenzamos a pasar mucho tiempo con Bismarck, ¿no? Porque luego un poco el reto era encontrar, a partir de este chico tan histriónico, con tanta energía, con tanta necesidad de contar, cómo encontrar un dispositivo que contuviera toda esa fuerza, toda esa energía. Y a partir de ahí fuimos trabajando. Cuando pienso ahora en las referencias que nos acompañaron en ese proceso, en principio fueron referencias de la literatura, pues Bismarck me parecía como una figura muy quijotesca, creo que había como un cruce en esta persona entre esta figura del Quijote, pero al mismo tiempo de Lazarillo de Tormes con su picardía, y, y había otro texto, El hambre, de Knut Hamsun, que creo que ahí a partir
de estas figuras, ¿no? Esa figura quijotesca, fueron quizá como los primeros referentes en principio, y ya luego cuando empezamos como el diálogo con el equipo, sobre todo con el director de fotografía, si en un momento hablamos de Minervini, que es un realizador contemporáneo, eh, que bebe de otras referencias también, pero hay algo muy interesante como la aproximación de los personajes y la persona con la que trabaja, ¿no? Como personas marginadas también, pero este proceso de acercarse, ¿no? Como de una manera como impositiva, ¿no? Sino como esta cosa del co-driver, ¿no? Como de este acompañante que va a estar ahí involucrándose, ¿no? Siendo parte y de una forma u otra dejándose llevar por estos personajes. No sé, creo que a partir de ahí también sí trabajamos mucho eh, esa exploración con algunas referencias, sobre todo para que eh, no sé, generar ese acercamiento del director de fotografía, pero también del sonidista, para generar como cercanía con los personajes. Este, y eso, un poco la búsqueda del dispositivo, luego fue como parte del proceso, donde también se involucró nuestra editora, que creo que fue clave también en el proceso de la escritura ya, de ir como condensando todos esos elementos que rodean la película. Y no sé, ahí lo que me interesaba es esto mismo que digo de CPC de Codrive, este concepto de Deleuze, ¿no? De pensar en la subjetividad como un elemento eh, que es fluido, ¿no? Que se puede desplazar, que no es centralizado, que no tiene como esta primacía del director. Pues sí, me acompañaron quizá estos pensamientos y al mismo tiempo pues la experiencia propia ya en el teatro, que ya venía muchos años primero dirigiendo en teatro, entonces creo que en el campo en sí como que no era tanto como pensar en estas referencias, sino como el ejercicio de estar muy presente, de involucrarse realmente con esta gente, de pasar tiempo y creo que eso de una manera u otra como que eh, fue como lo que fue detonando poco a poco como hacia donde eh, pues nos llevó el proceso, ¿no? Bueno, realmente como que nunca me he puesto a pensar como en esa pregunta de por qué hago cine, por qué quiero hacer películas. Eh, pero ahora si lo pienso, no sé, creo que lo que me mueve es la curiosidad y puedo pensar la curiosidad en diferentes capas, ¿no? Como en principio se puede hablar de esa curiosidad por aprender a dominar la herramienta, ¿no? El lenguaje cinematográfico. Eh, Luego está la curiosidad por esa otredad, ¿no? Como la representación del otro que al mismo tiempo luego uno en el mismo proceso de formación y pues también de de desarrollo de los proyectos se va dando cuenta de la gran responsabilidad que uno tiene cuando se pone frente a un sujeto, ¿no? Que siempre entra en un montón de preguntas éticas. Y creo que en este proyecto también como que fue siempre como que tuvo muy presente esta pregunta sobre la ética, ¿no? Como, o sea, es una línea muy fina que siempre como que intentamos cuidar y creo que, bueno, eso, como da la curiosidad creo que es algo que me impulsa mucho y luego va pasando así como por esos diferentes niveles y ya luego llega como a un nivel donde hay una responsabilidad mayor, ¿no? O sea, estamos hablando también de la responsabilidad de visibilizar eh, cuerpos, lugares, países, regiones bueno, que durante muchísimos años, pues, siempre se ha hablado de ello, de nosotros, desde otro lugar y ahora nosotros, bueno, ya de hace muchos años, pues tenemos también
esa responsabilidad de contar esas historias y contar nuestras propias historias, nuestro propio discurso y encontrar en ese proceso pues también nuestro propio lenguaje. Entonces creo que un poco, eh, creo que sí, la curiosidad y luego pues obviamente todo lo que conlleva también la emoción de materializar todo lo que también tracciona al cuerpo de uno, ¿no? En el proceso eh, creativo, pero también de la vida.